Buenos días, hermanas. Ay, me voy a correr esto también para acá. Bueno, pues estaba haciendo memoria, este ya es el quinto taller que tenemos la oportunidad de compartir. Y pues el tema general de todas estas pláticas, estos desayunos con plática, pues ha sido con respecto a algo muy importante que se ha venido haciendo énfasis en este último tiempo, como es la salud emocional, la salud de nuestras emociones. Y al respecto, Dios tiene mucho interés en que seamos personas sanas en todos los sentidos, ¿verdad? Porque Dios quiere una iglesia sana para que crezca, madure y dé mucho fruto, ¿sí? Para eso Él quiere sanarnos en todo nuestro ser. Y pues ya es el quinto taller el día de hoy, y si ven el título, aquí en la diapositiva dice cómo enfrentar la tristeza y la frustración. Esos son los temas que nos van a ocupar todo este tiempo, esta mañana. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué vamos a hablar de ese tema? Quiero decirles que todo lleva una secuencia, ¿verdad? Para eso tengo que hacer un recordatorio de lo que hemos visto en los talleres anteriores, ¿sí? Bueno, el primer taller del que platicamos fue acerca de un tema que es muy importante, ¿sí? Y de ahí se desprende todo lo que hemos visto en los demás, incluso el de hoy, ¿sí? Ese primer tema que vimos fue la amargura, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos por ahí a alguien que siempre anda de mal humor, con el ceño fruncido, ¿sí? Y saben ustedes que la Biblia habla mucho acerca de este tema y es un tema muy importante, pero yo diría también que muy delicado, porque resulta que hay un riesgo muy grande cuando permitimos que por alguna razón la amargura eche raíces en nuestro corazón. Al respecto, la Biblia en Hebreos dice: mirad bien, es decir, tengan mucho cuidado, ¿sí? No saque alguno, esta epístola es para iglesia, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Dicho de otra forma, deje de alcanzar el favor de Dios. Imagínense, dejamos de alcanzar el favor y la misericordia de Dios. ¿Cuándo? Cuando permites que en tu corazón brote alguna raíz de amargura. Eso vimos en el primer taller. Y eso te va a estorbar. Y por esa raíz que tú permitiste que ocupara un lugar en tu corazón, dice que muchos van a ser contaminados. Una persona amargada le hace la vida imposible a todas las personas que tiene a su alrededor. Y vaya que no faltan en las familias, en los trabajos, a alguien que está peleado con la vida y que nos hace la vida imposible, ¿sí? Entonces, este es el riesgo. Y de ahí se han desprendido todos los demás talleres que hemos tenido. Les comento que hay ciertos detonantes, ¿sí?, que provocan que la amargura llegue a nuestro corazón. Vimos que son 5 y ya hemos platicado acerca de 3. Uno de ellos es el enojo. Cuando el enojo se vuelve crónico, algo de todos los días, ¿sí?, se hace amigo por ahí de la amargura, echa raíz en nuestro corazón y entonces la amargura se vuelve un estilo de vida, ¿sí? También la envidia, ya los vimos juntos, enojo y envidia en un desayuno donde nos dieron tacos enojados y había envidiosas también, panes, ¿verdad? También vimos que cuando no vivimos el duelo de una pérdida, ¿sí?, nos podemos amargar. Es un proceso bien difícil, bien doloroso. Este fue el último taller, ¿verdad? Y de esas 5 detonantes de la amargura nos falta ver 2. Por eso hoy vamos a hablar de la tristeza y de la frustración. Y van a ver cómo la Biblia, como es algo bien común y la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Gracias a Dios por quienes han estado en los 4 talleres, ¿verdad? Y hoy vamos a ver este quinto taller donde vamos a redondear el concepto de la amargura, que es algo bien, bien delicado, porque cuando nos amargamos, caemos de la gracia de Dios, ¿sí? Bueno, creo que va a haber un tiempo para reconocer a aquellas hermanas que han estado presentes en los 4 talleres anteriores y voy a dejarle lugar, no sé a quién, a mi hermana Dunia o no sé quién lo va a hacer, ¿sí? Hay quienes han sido bien fieles, bien constantes y han estado en los 4 talleres. Y para ti que no has podido estar o
que esta es la primera vez que viniste porque te invitaron por primera vez, te decimos que estos temas están grabados en la página de nuestra iglesia, de la página, y hay material también que acompaña estos temas. Si tú estás interesada en poder verlos en otro momento en tu casa o compartirlos con alguien, acércate, te anoto y te podemos pasar los links para que puedas compartirlos o verlos desde tu casa. Y quienes somos ya de la iglesia, pues tenemos acceso a la página. Todo está abierta la página para cualquiera que quiera entrar, verla y suscribirse, como dicen, ¿verdad? Pero las invitamos, vale la pena escuchar lo que Dios nos está hablando de estos temas y nos ayuda sobre todo a sanar en nuestro corazón. Entonces, el día de hoy por allá, mi hermana Gloria tiene unos separadores que dicen que les felicitamos porque asistieron a las 4 sesiones de estos temas. Las que son, sí, aquí está ya las que son invitadas y vinieron a las 4 sesiones por ser invitadas, no por hacerlas menos ni más, sino a las de la iglesia, sino por ser invitadas y animarles a que puedan seguir conociendo de la palabra de Dios, les vamos a entregar su separador y un pequeño detalle, ¿sí? De parte de toda la iglesia, para las invitadas. Para las que son de la iglesia que vinieron a las 4 sesiones, les regalamos este separador con mucho cariño para que nos recuerden que Dios ha hablado a nuestra vida y cómo Él nos ha sanado y podamos seguirlo compartiendo con alguien más, ¿de acuerdo? Entonces, sí, las que son de la iglesia, que vinieron, primero las invitadas, que vinieron a las 4 sesiones, yo recuerdo a una específicamente, pero las invitadas que vinieron a las 4 sesiones, ¿puedes levantar tu mano? La que viniste a las 4 sesiones, está atrás de Amelia. Noemí, ¿te llamas? Ahí al lado de Amelia. Ah, ¿ella? Ok. Levanta tu manita. Muchas gracias por asistir a las 4 sesiones y allá atrás están los detallitos para que le acerquen las canastas, por favor. ¿Sí? ¿Alguien más asistió a las 4 sesiones como invitada? ¿Sí? ¿Ellas dos? Gracias. Muy bien. Se acercan. Aquí están la mamá de Amelia y su hermana y Mimi, aquí, Mimi. Gracias por estar siendo constantes en venir a cada invitación y les invitamos a mantenerse así, ¿sí? A mantenerse así. Y las que son de casa, que vinieron constantemente, les están acercando su separador. Las que vinieron hoy por primera vez, también les estamos obsequiando el separador, recordándoles que todos los temas los pueden ver y checar en la página de YouTube, ¿ok? Y el día de hoy también se graba el tema y se sube próximamente y está disponible para que lo podamos ver nuevamente y compartir. Entonces, muchas felicidades a todas por su participación, constancia y sobre todo que Dios siga obrando en nuestra sanidad del corazón. Gracias, Dunia. Bueno, entonces, mucho cuidado con la amargura, ¿sí? En un descuido echa raíces, en nuestro corazón se vuelve estilo de vida y el amargado navega con una bandera que dice, si yo no puedo ser feliz, los demás tampoco y de eso me encargo yo. Y no faltan las personas amargadas en los lugares en que nos desenvolvemos. Cuidado con la amargura. Vamos a ver entonces ahora los dos orígenes de la amargura que nos hacen falta, que son la tristeza y la frustración. Y vamos a empezar con la tristeza, ¿sí? Definimos la tristeza. Dice, es un estado emocional que se presenta ante un evento desfavorable, ¿sí? Que se manifiesta con signos exteriores,
Uno de ellos es el llanto. Cuando estamos tristes muy comúnmente lloramos. El pesimismo, el desánimo, nuestra autoestima baja, entre otros estados de insatisfacción. Y vaya que la tristeza es un sentimiento, una emoción humana, muy común, ¿verdad? Esto es la tristeza. Yo creo que a todos nos queda claro este concepto, ¿verdad? La tristeza es un sentimiento frecuente que puede presentarse en diferentes grados de intensidad, ¿sí? A veces nos ponemos tristes por un detalle, por algo que pasa y de repente ya se nos olvida y ya no estamos tristes. Hay cosas intrascendentes por los que a veces nos ponemos tristes, de tal manera que podemos hablar de una tristeza pasajera, ¿sí? Que finaliza cuando la causa que la ocasionó desaparece. A veces nos dura unos minutos, unas horas, un día y se nos olvida y ya pasa la tristeza, ¿verdad? Sin embargo, también podemos hablar de una tristeza profunda, ¿sí? Una tristeza profunda, o también le podemos llamar intensa, que puede persistir por varios días, semanas, meses o hasta años. Esto es muy común, por ejemplo, con las pérdidas, ¿sí? Hablar todavía de nuestros familiares más cercanos, sobre todo, que ya están con el Señor, por más cristianos que seamos y que estemos fundamentados en la fe, todavía hablar de eso así como que nos mueve el tapete un poquito, ¿verdad? Son ese tipo de tristezas más profundas que con el tiempo Dios lo va sanando. No es que se nos olvide, simplemente Dios va sanando, Él trabaja con nuestra tristeza, ¿verdad? Todo eso depende de nuestra relación con Dios. Esta puede ser considerada, la tristeza profunda, como una señal de un problema más complejo que requiere de oración, de hablar con el pastor, de platicar con personas que nos pueden apoyar, pero también incluso a veces una tristeza que no es bien manejada puede llegar a convertirse o puede ser una señal de depresión, que es la enfermedad de este tiempo. ¿Saben ustedes que hay niños deprimidos? De 5 años, de 10 años, ¿sí? Adultos mayores que están en depresión y no nos damos cuenta porque se dice que es un enemigo silencioso. Pero vamos a ver cómo más adelante vamos a platicar de la depresión, cómo hay señales, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay de tristezas a tristezas, ¿verdad? Hay algunas no muy trascendentes que son pasajeras, pero también podemos hablar de una tristeza profunda, ¿verdad? Existen diferentes motivos que desencadenan sentimientos de tristeza. Por ejemplo, una desilusión amorosa, la pérdida de un empleo, la muerte de un amigo, de un familiar o incluso de una mascota. De un tiempo para acá se hace mucho énfasis a la situación esa de, incluso se le llaman perrijos, ¿verdad? Y cuando llega a fallecer alguna mascota, pues hasta se vive un duelo, ¿verdad? No deja de ser una pérdida, ya lo vimos en las pérdidas, ¿sí? Y debemos vivir el duelo correspondiente. También nos ponemos tristes con la enfermedad, claro, a nadie le da gusto enfermarse, y díganmelo a mí que en mayo me enfermé 3 veces, ¿sí? Y yo así como que salía de una y luego entraba a otra. Pero bueno, eso también nos provoca tristeza. También la nostalgia. Por ejemplo, en Navidad, no, es que antes las Navidades, o antes las vacaciones, o cuando yo era niño, a veces nos ponemos tristes. O pasa, por ejemplo, que escuchamos una canción, ay, esa canción de cuando estaba en tal lugar, y nos empezamos a poner tristes, ¿verdad? Hay muchos motivos, si se ponen a analizar, por los cuales en un momento dado, de repente, nada más porque sí nos ponemos tristes y hasta así como que una lágrima. Yo recuerdo que mis papás veían un programa así de boleros, de música de antes, y luego estaban llorando. Pues qué gusto, ¿verdad? Qué martirio, ¿verdad? Pero bueno, esa es la naturaleza humana. Tendemos a la tristeza y motivos para estar tristes no nos faltan, ¿verdad? Todas aquellas situaciones que sean percibidas de una manera negativa, en un momento nos pueden hacer sentir tristes. Pero yo te pregunto ahora, porque somos diferentes. Lo que a mí me pone triste, a lo mejor a ti no, a lo mejor hasta te da risa. Somos diferentes y más al rato lo vamos a ver. Y yo te pregunto entonces, y voy a pedir 3 valientes, bueno, valientas, diría nuestra presidenta,
para que vengas acá conmigo y puedas compartir a todos, a todas, qué es lo que te pone triste, qué es lo que te provoca tristeza, ¿verdad? Pero voy a pedir las 3 voluntarias, pero primero para que tengan tiempo de pensar qué es lo que les pone tristes, yo voy a decirles qué es lo que me pone triste a mí, ¿sí? Sirve de que me conocen un poquito. ¿Qué es lo que me pone triste a mí? Las injusticias en general. Sí, a veces sentimos impotencia, coraje, enojo, pero finalmente la tristeza creo que predomina. A mí me pone muy triste que exploten a los niños y que los utilicen para pedir limosna, para vender nopales, para jugar con pelotitas en los cruceros. Eso a mí me pone muy triste, porque son niños que debieran estar en su casa bien atendidos o en la escuela. Me pone triste el maltrato infantil, el maltrato animal, principalmente de los perros, no sé por qué. Me ponen triste cuando hay problemas en una iglesia. Y en general, yo me entristezco con el dolor humano. ¿Qué es lo que te pone triste a ti? Somos diferentes. 3 voluntarias valientes también que puedan pasar aquí enfrente y que me digan así en forma bien breve, a mí me pone triste esto. Hay premios, ¿eh? Alba, aquí están. 3 voluntarias, así muy breve, a mí me pone triste. Es más, quizá hay alguna valiente que pueda decir, yo hoy vengo triste por esto. Se necesita mucho valor, mucha honestidad para decirlo. A ver, viendo allá hacia mis hermanas. Y falta una más. ¿Se vale llorar? Hermano. Hermano, ¿se vale llorar? Se vale llorar. Más adelante vamos a ver que es muy válido y es saludable. Dejen respiro. Sobre todo. Bueno, a mí me pone muy triste. Bueno, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. A mí me pone muy triste la pérdida de un ser humano. Cuando oigo las noticias o de familia o amigos, vecinos, oigo de que no, que atropellaron a alguien, no, que se murió no, sobre todo cuando asesinan a alguien, ¿verdad? Cuando matan a alguien, me pongo muy triste, o cuando tienen un accidente, me pongo muy triste. ¿Por qué? Porque pienso en los padres, ¿sí? Los padres, siempre digo, ¿qué sentirá la mamá? ¿Qué sentirá el papá? ¿Sí? O el hermano, ¿sí? De esa persona que mataron, o sea, aquella persona que ocasionó un accidente, ¿sí? No piensa en las consecuencias, ¿verdad? Que puede hacer en las terceras personas, ¿sí? Porque siempre hay alguien atrás de esa persona que tuvo ese accidente, que ya no va a estar, que ya no la van a ver, que ya no la van a ya no van a estar con ella, convivir, que ya no van a poder seguir disfrutando de esos tiempos, de esos momentos con ese ser querido, ¿verdad? Y que no piensan en esas terceras o aquellas personas también que se suicidan, que van y que se avientan del puente, o sea, no piensan lo que van dejando atrás, o sea, ese sufrimiento que tiene la tercera persona, porque son días, noches de personas, o sea, que incluso hay personas que pierden hasta la cordura, pensar que perdieron a un ser amado. Y a veces digo, Señor, o sea, no conozco a esas personas, pero me duele el saber que hay alguien sufriendo por ellas, y de verdad sufro y lloro sin conocer a esas personas, ¿sí? Que Dios las bendiga. Buen día, queridas hermanas. Dios las bendiga a todos en esta mañana. A mí me pone muy triste, en especial, cómo en estos tiempos se han perdido tantos valores en la actualidad. Cómo hay pleitos entre familia, falta de respeto de padres hacia hijos, y ver cómo tanta gente asesina sin ningún miramiento. Y a veces tú te acercas con esas personas, les quieres hablar, que conozcan de Dios,
porque es lo que necesitamos, conocer de Dios. Y siento muy triste porque a veces no te quieren escuchar. Eso me pone a mí muy triste. Gracias. Buenos días, amadas hermanas. Tal vez lo que yo voy a expresar ahorita no es común decirlo, pero a mí me pone muy triste el haber perdido mucho tiempo. Y no haber regresado a las cosas de mi infancia, a las enseñanzas de mi familia, a servir a Dios. Perdí mucho tiempo y yo le pido al Señor perdón y que me dé fuerza para compartir ahora de ese gozo que yo siento, porque la tristeza es los años que perdí. El gozo es saber que el Señor está conmigo y que yo soy y que puedo ser capaz de compartirle a todos aquellos que no saben lo que es tener el gozo del Señor en el corazón. Eso es hermoso y yo las invito a ustedes que ya conocemos de la palabra de Dios, que no perdamos el tiempo. Cuando vayamos en el camión, cuando estemos en un lugar, la palabra de Dios puede ser compartida en cualquier momento. No perdamos el tiempo, hermanas, porque el Señor no quiere tristezas, quiere gozo en nuestro corazón. Y yo las invito a eso. Amén. Gracias, hermanas valientes. Hace mucho tiempo conocí a un joven que por alguna razón a su papá lo mandaron a la cárcel y su papá amenazó a su hijo, a este joven, y le dijo: cuando salgas de la cárcel te voy a matar. Y este joven dice que cada vez que veía a un papá conviviendo con su hijo, jugando en la nieve, comiendo todo eso, a él le daba mucha tristeza, ¿verdad? También a mí me da mucha tristeza las madres buscadoras que buscan a sus familiares desaparecidos. Qué triste, que no tienen un lugar a donde ir a llorar o decir: ahí están los restos de mi hijo, de mi esposo, ¿sí? Pero bueno, motivos para estar tristes, pues basta comprender la televisión y nos damos cuenta de cómo está nuestro mundo, ¿verdad? El término tristeza es sinónimo de desconsuelo, melancolía, pesimismo, abatimiento, ¿sí? Por otra parte, lo contrario, lo antagónico a la tristeza, que es la alegría, ¿sí? La alegría. Dice la palabra y una promesa que Él va a cambiar nuestro lamento en baile, en gozo, ¿verdad? Y la alegría se refiere pues a un estado emocional ocasionado por acontecimientos favorables, mientras la tristeza dice que son eventos desfavorables, ¿verdad? Y la alegría tiene que ver con un buen estado de ánimo, con sonrisas, etcétera. Quiero comentarles un detalle interesante que encontré, que es una enfermedad que padecen algunos árboles que se llama la tristeza de los cítricos. Me pareció interesante este detalle. Es una enfermedad causada por un virus que se llama precisamente así. Dice que afecta principalmente a los naranjos, a los mandarinos y a los pomelos, los que dan las toronjas. Se transmite por medio de pulgones o por herramienta que fue contaminada. Los síntomas incluyen decaimiento rápido de los árboles, también se ponen tristes entonces los árboles, ¿sí? Se les hacen como acanaladuras en el tronco y tienen problemas para absorber los nutrientes y finalmente el árbol muere de tristeza, ¿sí? ¿Saben que esta es la vida de mucha gente? Gente olvidada, triste, sobre todo adultos mayores, niños que se sienten abandonados porque sus papás se separaron, y muchas veces estos niños se sienten culpables o responsables de que sus papás se separaron, ¿sí? Quiero decirles también que todos los grupos sociales tienen un clima emocional. No sé si les ha pasado, pero a veces llegamos a una casa y se respira tristeza, por la razón que ustedes quieran. La familia, así como que triste, no hay sonrisas, no hay ruido. Pero hoy llegamos a otra y es una fiesta. Están todos en la mesa bromeando y se llaman, porque cada grupo social tiene un clima emocional, ¿sí? Hay iglesias bien alegres, que hacen fiesta de todo. Todos se abrazan, se quieren mucho y todo. Hay otras iglesias donde llegamos y no podemos ni siquiera hablar con libertad.
Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero hoy estamos hablando de la tristeza. Y saben ustedes que hay muchos personajes bíblicos que atravesaron por este estado emocional. Yo creo que muchos, bastantes. Aquí traigo una lista muy grande y la voy a compartir con ustedes y lo vamos a mencionar muy brevemente. Por ejemplo, tenemos a Job. ¿Qué no perdió Job? Bueno, a su esposa. Perdió pertenencias, perdió su salud y perdió a sus hijos, ¿sí? Díganme si esto no es motivo para estar tristes. A pesar de ser un varón temeroso de Dios, recto, él experimentó pérdidas que definitivamente le causaron tristeza. Porque todos los personajes bíblicos son tan humanos como cualquiera de nosotros. ¿Y qué decir de David, del rey David? Imagínense que el rey Saúl lo andaba buscando ¿para qué? ¿Para felicitarlo? ¿Porque era mejor que él? No, lo andaba buscando para matarlo. ¿Sí? ¿Y qué decir de aquella ocasión en la que cometió adulterio? ¿Sí? Pero no solo eso, sino que también mandó matar a Urías, esposo de Betsabé, para quedarse con ella, ¿sí? Y no es una novela, es la historia de David. Pero Dios le mandó a un profeta, el profeta Natán, y lo confrontó con sus pecados. Y él se sintió muy triste, muy abatido, muy acongojado, ¿sí? ¿Qué decir de Elías? Que Dios lo utilizó para hacer una gran señal ante los profetas del Baal, de afrontarlos, ¿verdad? Pero después de esta gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en una profunda tristeza. Incluso le pidió a Dios que le quitara la vida, ¿sí? Personajes bíblicos, como ustedes y como yo, que enfrentaron tristezas, muchas tristezas. ¿Y qué decir de Noemí? Noemí la de la Biblia, no Noemí Ledesma, ¿sí? Fíjense, Noemí, ella y su esposo tomaron una decisión de ir a vivir a un país extranjero porque había hambruna, había hambre, y ellos quisieron asegurar el bienestar de su familia. Pensaron en su momento que habían hecho lo mejor, que habían tomado una buena decisión, pero desobedecieron a Dios porque permitieron que sus hijos se casaran con mujeres paganas, ¿verdad? Y las consecuencias fueron la muerte de su esposo y luego de sus dos hijos. Y ahí, ya cuando se pasó la hambruna, regresa Noemí y dice: ya no me digan Noemí, díganme Mara, porque Mara significa amargura. Noemí se amargó por la tristeza, el dolor, las pérdidas, ¿verdad? Noemí, así es. Tenemos también a Jonás, tenemos también a Ana, ¿sí? Ana, esposa del Cana. Bueno, ahí está un dibujo, es como posiblemente pudo, no está acá, perdón. ¿Sí la vemos ahí? Está aquí en esta orilla, ¿sí? Ahí están representando de alguna manera a Ana. ¿Y la otra mujer quién será? Penina, sí, que era la otra esposa de Elcana, ¿verdad? Con sus hijos acá así como que haciéndole bulla: mira, yo sí tengo hijos y tú no. Ana estaba triste porque no podía darle descendencia a su esposo. Estaba frustrada, como lo vamos a ver más adelante, porque no podía tener hijos. Pero también estaba enojada. ¿Se dan cuenta cómo las emociones se juntan? Aquí vemos a una Ana triste, enojada, frustrada. Y si no haces algo, si estás en esa situación, eso se puede convertir en amargura, ¿sí? Nos pueden llevar a la amargura. Bueno, ahí tenemos a Ana, pero también a Jeremías, que es conocido como el profeta llorón, ¿sí? El profeta llorón. Él escribió incluso el libro de Lamentaciones, nada más para que tengan una idea, donde expresó su tristeza por el pecado del pueblo, expresó su sufrimiento, ¿verdad? ¿Y qué decir del apóstol Pedro? Ahí lo tenemos así como que lamentándose y triste. ¿Por qué se puso triste Pedro? Porque negó a Jesús, y no una vez, sino 3 veces, ¿sí? Se puso muy triste, muy, muy triste. Pero Dios lo restauró de su tristeza. Bueno, todos tenemos diferentes maneras de expresar nuestra tristeza. Nos ponemos tristes por diferentes motivos. Quizá lo que a mí me pone triste, a mi hermana Katy le da gusto, o cosas así, ¿verdad? Reaccionamos de diferente forma ante una misma situación, ¿verdad? Y esto es porque todos tenemos un temperamento diferente,
¿sí? Estoy utilizando términos quizá a lo mejor así medios complicados, pero se los voy a explicar bien fácil y van a ver que es algo muy sencillo, ¿sí? Todos tenemos un temperamento que es el que nos permite reaccionar ante las cosas que pasan. Y ahorita se los voy a explicar con ejemplos bien sencillos. ¿Qué es el temperamento? Saben que esta teoría viene desde antes de Cristo, es muy vieja, es viejísima. Eso es motivo de otro taller, ¿sí? Dice aquí que es el conjunto de características innatas, es decir, las traemos de nacimiento. ¿Por qué reacciono como reacciono? Por mi temperamento. ¿Y de dónde lo traigo? ¿Desde cuándo? Desde que nací, me los heredaron. ¿Saben quién nos los heredó? Más que nuestros papás, nuestros abuelos. Sí, está comprobado científicamente que el temperamento lo heredamos más de nuestros abuelos que de nuestros papás, ¿sí? Y dice que esas características innatas nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante diferentes situaciones o estímulos, ¿sí? El temperamento es una parte fundamental de nuestra personalidad que incluye en cómo nos relacionamos o cómo reaccionamos ante las cosas que pasan, pero también en cómo expresamos nuestras emociones. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que entendamos eso del temperamento. Hace días estuvo lloviendo mucho y resulta que empieza a llover, ¿sí? Alguien dice, está lloviendo, ¿sí? Pero otra persona dice, ay, ya está lloviendo, se me quedó el paraguas en el trabajo, traigo pantalón blanco, me voy a ensuciar, voy a batallar para agarrar el micro, ¿sí? Y no sé, empezamos a molestarnos. Y alguien más puede decir, ay, qué padre, está lloviendo, huele a tierra mojada, tanto que le pedimos a Dios por la sequía del año pasado y me gusta que llueva porque huele a tierra mojada, como Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta? Ante un mismo evento, uno ni se inmuta, está lloviendo. Y el otro, oh, ya está lloviendo. Y el otro, está lloviendo. Eso es nuestro temperamento, las diferentes formas de reaccionar ante un mismo evento. Hace muchos años, un autobús mató a una señora ahí en la esquina de las oficinas donde yo trabajo. Yo estaba en el segundo piso y no vi cuando pasó eso, pero quiero comentarles algo muy triste a propósito del tema. La señora quedó enrollada abajo del camión durante mucho tiempo, ya muerta. Y eso fue un espectáculo. Toda la gente rodeando el microbús, viendo, tomando fotos, tomando videos. Y yo arriba en mi oficina viendo acá con el corazón todo acá, apachurrado. ¿Se dan cuenta cómo todos reaccionamos de una diferente forma ante un mismo evento? Eso es por nuestro temperamento. Yo hoy sé que mi temperamento es melancólico, yo tiendo a la tristeza, ¿sí? Yo tengo que trabajar mucho con eso porque muy fácilmente en este tipo de talleres yo le pido a Dunia que ore. Uno, porque es mujer, ministrando mujeres, pero también porque yo me emociono mucho y luego me puedo poner a llorar, ¿sí? Por mi temperamento, y gracias a Dios por mi temperamento, ¿verdad? Hay personas que son muy buenas para decir chistes y otras no. Eso es por el temperamento. Ese temperamento Dios te lo dio y viene en tu información genética, lo traes de nacimiento, ¿verdad? De eso podemos platicar después. Entonces todos reaccionamos de diferente manera o diferentes maneras ante un mismo estímulo o evento, ¿sí? Quiero pedir a 2 voluntarias, esto va a ser sorpresa lo que les voy a preguntar. Otras 2 valientes voluntarias. Bueno, esos nombres son los que tienen la teoría de los 4 temperamentos, son melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Sí, son los nombres, están medio raros los nombres, pero bueno. Y destacan las características negativas de ese temperamento. Y les digo, esa teoría viene desde antes de Cristo y es muy interesante porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Bueno, pero son pedidos voluntarios. Es algo sencillo, pero es una sorpresa la pregunta, ¿sí? ¿Noemí? Pensé que ibas al baño o algo así. ¿Alguien más?
Ah, sí, claro. Y ya aseguras el premio. Ok, hermana, gracias. Bueno, la primera pregunta para Noemí, si se ponen más acá al centro y les presto el micrófono acabando de hacer la pregunta. Noemí, llegas a las oficinas del Seguro Social. Te urge, te urge actualizar la información de tu hijo que urgentemente necesita atención médica. Llegas y la señorita está jugando en el celular, tomándose un refresco con un pan, no te mira a los ojos, a ti te urge, vas desesperada y la señorita no te hace caso. ¿Cómo reaccionas? No sé qué es. Ya saben la respuesta. ¿No es cierto? No sé qué sabrás, Toño, pero hace como más o menos unas 2 semanas, tal vez, sí nos pasó eso, justamente en el Seguro Social, y justamente uno de mis hijos necesitaba un justificante para su escuela, porque ahora requieren que sea del Seguro Social, pero no estaba nadie. Era cambio de turno y nos pidieron y pues sí me urgía porque ya era para esto las 7 de la noche, que un poco más o menos así, creo que a esa hora es el cambio de turno, y pues él no necesitaba para el día siguiente, ¿no? Entonces, la verdad yo trato de ser muy paciente, pero sí soy muy enfática. Entonces, cuando me pasa una cosa de esa naturaleza, generalmente les pongo marca personal porque yo he trabajado del otro lado y ya sé que mientras una persona esté parada ahí, pues tienes que atenderla, ¿no? O sea, y tienes que ser como muy insistente. De veras que lo trato en la medida de mis posibilidades de no perder el control. No siempre me funciona, pero yo sí, o sea, si usted me tiene que atender, yo estoy así de que, y se va y se hace para allá, y yo me hago para allá para ver que sigo aquí, estoy esperando. O sea, sí, sí, yo normalmente hago eso. Lucy, ¿tu vecina te ofende? ¿Te grita? Te dice muchas cosas porque las hojas de tu árbol todas caen en su patio y está muy enojada. ¿Cómo reaccionas o qué le dices? Ay, pues, ¿qué creen que también me pasa eso? Pero bueno, aquí yo soy la afectada, yo soy la afectada. A mí me caen las hojas, entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque me dio un carácter muy, apacible, tranquila. Entonces, pues nada, me pongo a barrer mis hojitas, sí me molesto, ¿verdad? O sea, sí me molesto, pero no me trato de calmarme y pues ya arreglo la situación. Pero le doy gracias a Dios porque me dio un carácter tranquilo, apacible. ¿Desde siempre ha sido así o desde que conoció al Señor? Sí. Aquí está mi hermana. Sí. Trae palera. Bueno, entonces ese es nuestro temperamento, nuestra forma de reaccionar, ¿sí? Y el temperamento dice ahí que influye en cómo una persona experimenta y expresa cualquier emoción, pero en este caso la tristeza. Ante un mismo evento yo me puedo poner bien triste y otra persona ni en cuenta, ¿sí? Y sucede. Bueno, como el ejemplo que les puse del camión que mató a la señora, yo por acá desgarrándome las vestiduras y allá la gente en un espectáculo, ¿verdad? Así pasa. Gracias a Dios por nuestro temperamento, ¿verdad? Quiero comentarles que los estudiosos del comportamiento humano dicen que el temperamento es inalterable, es decir, que no se puede cambiar. Si naciste melancólico, así vas a seguir, si naciste enojón, así vas a seguir. Pero yo creo que Dios, a través de su Espíritu Santo, puede transformar nuestro temperamento para cumplir sus propósitos, ¿sí? Si hay algo de tu personalidad que no te gusta, que te incomoda, Dios lo puede transformar, aunque la ciencia diga que no. Dios transformó el temperamento de Juan. Juan y su hermano Jacobo eran conocidos como los hijos del trueno, porque eran mecha corta. Pero luego tenemos a Juan como el discípulo amado. Hijitos, estas palabras
Dios transformó el temperamento de Juan. ¿Y qué decir de Pedro? ¿Sí? El que le cortó la oreja al soldado y que siempre quería ser el primero y hablar. ¿Sí? Dios transformó su temperamento. ¿Sí? Y lo usó, ya transformado, en gran manera. ¿Y qué decir de Pablo? Dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte. Era como un sicario en su templo porque llevaba arrastrando a los cristianos ante los tribunales. Pero después Dios lo llama, ya transformado, para ser el apóstol a los gentiles. Dios puede, Dios quiere transformar tu temperamento si es que hay algo en él que no te gusta. El temperamento es parte de nuestra naturaleza, lo traemos de nacimiento, pero recordemos que Dios es sobrenatural y es un hacedor de milagros. Aunque la ciencia diga no, Dios dice sí. Bueno, vamos a pasar ahora a una parte de esta plática, de este taller que considero que es muy importante, que a mí me hubiera gustado conocerlo hace mucho tiempo, ¿sí? Y es precisamente la diferencia entre tristeza y depresión. Reconozco que no soy la persona, yo soy contador público, más adecuada para hablar de este tema, pero yo también creo que Dios nos capacita. No es mi intención dar muchos detalles, simplemente ver lo más importante. Yo creo que todos en nuestro vocabulario normal hemos dicho, es que ando depre, o nada más yo lo digo, es que ando depre. Me acuerdo que en el trabajo tenía una amiga que decía, ando depre y me urge salir a comprarme unos zapatos o una blusa para que se me quite la… Eso no es depresión, ¿verdad? Pero a veces muy comúnmente utilizamos mal esta palabra, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de el primer concepto que vimos, que fue la tristeza pasajera, luego la tristeza profunda o intensa. Ya hablar de depresión es hablar ya de palabras mayores, de cosas más delicadas. Quizá alguna vez lo hemos utilizado en nuestra persona, pero no precisamente es depresión. Hoy en día millones de personas experimentan tristeza o depresión en algún momento de sus vidas. En el 2018, la joven exitosa Miss Estados Unidos, ¿sí? Finalista, semifinalista o algo así, muy bonita, modelo, abogado, era activista, tenía una fundación de no sé qué, cayó en depresión y de su departamento en Nueva York se arrojó y murió. La depresión considero que es un tema que tiene que ser platicado en la iglesia, ¿sí? Y yo solamente les voy a dar algunos conceptos así muy generales, ¿sí? Es sumamente importante reconocer la diferencia entre un diagnóstico de depresión, un diagnóstico clínico, con respecto a la tristeza, para poder tratar a ambos de una manera saludable. Dios quiere trabajar y puede trabajar en nuestro corazón con nuestra tristeza, pero también en un momento dado con la depresión que en un momento dado pudiéramos padecer. La tristeza es una emoción humana muy común, que absolutamente todos experimentamos en algún momento dado de nuestra vida. Innumerables eventos de la vida, como ya lo hemos estado comentando, pueden provocar que nosotros así en un ratito nos sintamos tristes o infelices. La pérdida o ausencia de un ser querido, el divorcio, la pérdida del trabajo, la falta de ingresos, problemas financieros o problemas en el hogar pueden afectar el estado de ánimo de una persona en una forma negativa y nos ponemos tristes, ¿sí? Hay otras cosas como por ejemplo no aprobar un examen, no conseguir un trabajo o experimentar otros eventos que nos causan decepción y pueden desencadenar la tristeza. Sin embargo, una persona que experimenta tristeza, por lo general, puede encontrar alivio a través de un desencadenante. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? La primera reacción es llorar y es muy bueno. Por ahí tengo un material de que llorar es algo muy bueno. Y vaya que a nosotros los varones como que nos cuesta trabajo porque pensamos que es un sinónimo de debilidad. Sin embargo, Jesús lloró. Y un desencadenante de la tristeza en un momento dado, en primera instancia, es llorar.
Pero también podemos desahogarnos, hablar de nuestra situación y a veces con eso basta, dependiendo del tipo de tristeza que se trate. Muy a menudo la tristeza tiene vínculos, insisto, con un desencadenante específico, los que ya mencioné. La tristeza suele pasar con el tiempo, cuando se resuelve la situación que lo está provocando, por ejemplo. Si no es así, si vemos que ya la tristeza dura mucho tiempo, los estudiosos dicen que 2 semanas, y sobre todo, si la persona deja de funcionar normalmente, es decir, deja de ser funcional, entonces la tristeza ya ha pasado a un término llamado depresión. Resulta que la persona empezó con una tristeza, pero pasó el tiempo, deja de ir a trabajar o va a trabajar cuando quiere. Y lo mismo le da bañarse, no bañarse, arreglarse, no arreglarse. Y todo eso lo tenemos que observar, porque pudiéramos estar frente a un caso de depresión, ¿sí? De depresión, que insisto, ya es algo más delicado, ya son palabras mayores, ¿verdad? Lo mismo da que sea jueves, viernes o domingo y la persona deja de funcionar normalmente, deja de ser funcional. La depresión es un trastorno mental que afecta a todas las áreas de la vida de una persona: física, familiar, relacional, laboral y espiritual. Puede ocurrir en personas de cualquier género, hombre, mujer, o de cualquier edad. Hay incluso niños deprimidos. Es muy común incluso adultos mayores encontrarlos en depresión, ¿sí? Una vez escuché el testimonio de un hermano que pasó por un tiempo por una crisis de depresión, y su testimonio es muy interesante. Me hubiera gustado invitarlo para hoy, pero bueno. Y me acuerdo, me llamó la atención un detalle del testimonio de este hermano. Dice: yo sé detectar cuando una persona está en depresión porque yo ya pasé por ahí. ¿Y saben qué es lo que a él le indica? El indicador, o en lo que él se fija, en la mirada, ¿sí? Una persona en depresión se caracteriza porque cae en un estado de desesperanza. Ya no espera, ya no encuentra sentido en la vida, ¿sí? Ya pierde las ganas de vivir. Los síntomas del MDD, que es la forma técnica, bueno, en inglés, ¿cómo se le llama? Creo que no los... Bueno, los síntomas los tienen en su material, ¿sí? Pero creo que tienen algunos espacios en blanco. Se los voy a leer. Esto nada más es como una información, porque la depresión es una realidad en la naturaleza humana, en la vida humana, para que tengamos cuidado de las personas que tenemos a nuestro alrededor y también de nosotros mismos. ¿Cuáles son los síntomas de ese trastorno depresivo mayor? En primer lugar, es un estado de ánimo deprimido, pero diario, ¿sí? Pérdida de interés en las actividades normales, ¿sí? Pérdida de interés en las actividades normales. Pérdida o aumento de peso significativo, pero no de una manera intencional. Pueden ir llenando ahí, creo que puse algunos espacios en blanco. Y fíjese el contraste: insomnio o exceso de sueño. Si la persona no duerme o se la pasa dormida, cuidado, podemos estar en un caso de depresión. Cansancio y poca energía, ¿sí? Un sentimiento de inutilidad: mi vida ya no tiene sentido, no sirvo para nada, a nadie le importo, si falto a nadie le hago falta, o bien incluso culpa. Incapacidad para concentrarse o tomar decisiones. Y fíjense, viene algo muy, muy fuerte: pensamientos, expresiones recurrentes o intentos suicidas, ¿sí? Si una persona experimenta estos síntomas, está aquí en la lámina, dicen los estudiosos, los expertos, por más de 2 semanas, cuidado. Se debe buscar ayuda profesional e iniciar un proceso de diagnóstico para ver si realmente es una depresión. Habla aquí también de medicación. Fíjense, hay algunas ocasiones, creo que respecto a este tema hay mucha ignorancia. A veces decimos: no, pues está loco. Y no. En muchas ocasiones el cuerpo deja de generar o de segregar algunas sustancias y hay que suministrárselas a través
de un medicamento y la persona puede hacer su vida normal. Yo creo que Dios puede hacer milagros, pero también creo que Dios puede utilizar la ciencia, puede utilizar los médicos, los especialistas, ¿verdad? Entonces empieza un proceso de diagnóstico para ver si en realidad es una depresión. Medicación, consejería y psicoterapia, pero sobre todo, mucha paciencia, mucho amor, diría yo también, por una persona que se encuentra en esa situación, y también mucha oración. Hay poder en la oración. Bueno, les digo, yo no soy especialista, pero creo que como iglesia no debemos ignorar este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar ahora en nuestra Biblia un pasaje que es segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10, 8, 9 y 10 versículos. Y ahí nos establece una diferencia entre la tristeza en el mundo o según el mundo y la tristeza según Dios. Voy a dar oportunidad de que lo busquen. Quien traiga Biblia, si no lo van a escuchar porque yo lo voy a leer. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Esta carta la dirige Pablo a la iglesia de Corinto, a los Corintios. Esta carta es para una iglesia y nosotros somos iglesia. No sé cuántos de ustedes se acuerden de la primera carta a los Corintios. La iglesia de Corinto se conoce como la iglesia carnal, porque en esta iglesia había muchos problemas, había divisiones, había pleitos. Incluso Pablo les dice, cuando se juntan para lo peor, ¿sí? Les habla bien fuerte, los regaña, los exhorta, ¿sí? Y esta es la segunda epístola. Dicen los historiadores, los teólogos, que posiblemente entre la primera y segunda hubo otra carta, pero bueno, cuando llegamos al cielo le preguntamos a Pablo si en realidad hay una carta intermedia. Pero bueno, esta es la segunda carta y se los comento porque el apóstol Pablo hace referencia a la primera carta donde les escribió de una forma enérgica por todos los problemas que había. Dice, versículo 8, estoy en segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10. Escribe Pablo, ¿a quién? A la iglesia de Corinto. Dice, porque aunque os contristé con la carta. ¿Cuál carta? La primera, porque los regañó y bien fuerte, ¿sí? Dice, no me pesa. Imagínense Pablo. Dice, aunque entonces lo lamenté, porque ahora veo que aquella carta, la primera, aunque por algún tiempo los puso tristes, los contristó, dice, ahora me gozo, porque la carta surtió efectos, la llamada de atención surtió efecto. Dice, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. La Biblia nos habla acerca de una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Cuando estamos en Cristo, seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores conscientes, somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Y este es el tipo de tristeza de la que habla Pablo en esta carta. Dice, fuiste contristados, pero para arrepentimiento. Esta es la tristeza según Dios. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dice, porque la tristeza que es según Dios, esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, ese dolor que nos da porque le hemos fallado a Dios, porque hemos pecado, dice, produce arrepentimiento para salvación. Esa es la tristeza según Dios. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vamos a ver que la Biblia nos habla acerca de dos tipos de tristeza. La tristeza del mundo y la tristeza según Dios. Vamos a mencionar muy brevemente cómo es la tristeza del mundo. Esta tristeza es superficial, por cosas superfluas que no valen la pena, ¿sí? Centradas en nosotros mismos. Es bien común para mí escuchar comentarios en diciembre de amistades, de amigos, compañeros de trabajo, que están tristes en diciembre porque no van a poder estrenar.
Para mucha gente, diciembre tengo que estrenar, el 24 y el 31, y si no me pongo triste. Ese ya es un ejemplo típico de la tristeza según el mundo. Una tristeza superflua, centrada ¿en quién? En mí mismo, en mis caprichos, ¿sí? En nuestros intereses personales, pero que no nos conduce a nada bueno, esa tristeza, ¿sí? No nos lleva a una transformación, a un cambio positivo. Puede surgir sí de una pérdida, de la frustración o del fracaso, pero no nos impulsa a buscar la voluntad de Dios ni a cambiar nuestra forma de vida. Estoy triste porque los demás tienen tenis de marca y yo no. Y trabajo mucho y no me los puedo comprar. Hay gente que está triste por eso, se compara con otros en lo que el otro tiene y yo no puedo tener y me entristezco, ¿sí? Estoy triste porque no parezco modelo de revista. Porque Dios me hizo chaparro y moreno y no sé cuántas cosas. Hay gente que se entristece por eso, por cosas insignificantes, cuando debemos darle gracias a Dios porque estamos vivos y medio sanos. Lo que les decía, estoy triste porque no podré estrenar en Navidad y Año Nuevo. Hay algunos, sobre todo de las nuevas generaciones, que sus papás los acostumbraron a que Navidad era estrenar, y si no estrenas, estás triste. Y también tienen que comer pavo y no sé cuántas cosas. O sea, así como que. Y si no comen, están tristes, ¿sí? Una forma bien clara en que podemos ver la diferencia entre la tristeza según el mundo y según Dios es cuando fallece un ser querido. Cuando estamos en Cristo, yo lo he dicho y perdón si ofendo a alguien, vamos a un funeral de un hermano en Cristo y vamos a una fiesta, vamos a una celebración. Y aunque sí hay dolor, ¿sí? También hay alegría porque sabemos a dónde va esa persona amada. Y el apóstol Pablo también, volvemos con Pablo en 1 a Tesalonicenses, y aquí va a haber un premio para quien lo encuentre, es esgrima, 1 a los Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14, quien lo encuentre y lo lea fuerte, ¿sí? Y vamos a ver aquí la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo, ¿sí? En base a este pasaje cuando un ser querido se va. 4 del 13 al 14. Jovita ya tiene premio. Este versículo está bien claro y vemos la tristeza según el mundo y según Dios. Fíjense, dice, escribe Pablo ¿a quién? A la iglesia de Tesalónica, y nosotros somos iglesia. Esta palabra también es para nosotros y está vigente. Hoy Dios te dice, tampoco quiero que ignores acerca de los que duermen, acerca de los que ya están descansando, esperando la resurrección del día postrero. Dice, para que no te pongas triste como los otros que no tienen esperanza, ¿sí? Tristeza según el mundo. Porque si creemos que Jesús murió, tristeza según Dios, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Sí estoy triste, pero tengo esperanza. Sí me duele, pero confío en Dios. ¿Ven la diferencia? Y vamos a un funeral de gente que no es creyente, que no tiene esperanza en Dios y hasta se quieren aventar a la fosa con el difunto porque no conciben la vida sin Él y porque no tienen esperanza. Y vamos a un funeral cristiano de creyentes, si hay dolor, si hay llanto, pero hay mucha fortaleza y mucha esperanza. Mis respetos para las personas, no sé, que les toca entregar a un hijo, devolvérselo a Dios y que están bien fuertes, bien firmes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la tristeza según Dios? Es un dolor profundo por el pecado que hemos cometido, así como ese dolor que experimentó el David cuando cometió adulterio, inclusive homicidio, ¿verdad? Y escribió el Salmo 51. Todo arrepentido, dolido porque le falló a Dios, ¿sí?
Es un reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido la santidad de Dios, pero también un deseo de alejarnos del pecado. Proverbios 28:13 dice alguien que lo lea. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prosperará. ¿Sí? Dice, esta tristeza, la tristeza según Dios, lleva al arrepentimiento genuino. Si estoy triste, le fallé a Dios, pero estoy arrepentido. ¿Sí? Pero también nos lleva a un cambio de corazón y a una relación más cercana con Dios. Es un proceso doloroso, si no, preguntémosle a David cuando lleguemos al cielo, pero que produce frutos dignos de arrepentimiento y sobre todo paz con Dios y paz interior. ¿Sí? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando estamos en Cristo y tenemos una comunión con Dios, ya no pecamos a gusto. Algo nos incomoda, porque sabemos que le fallamos a Dios, nos ponemos tristes, pero vamos a Él en arrepentimiento, a confesar nuestro pecado. ¿Sí? Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el Salmo 51 David estaba muy triste, por eso escribe, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David se sentía abatido, apaleado por todo lo que hizo, ¿sí? Por eso le dijo, hazme oír gozo y alegría, estaba triste. Esa es la tristeza según Dios, que viene cuando reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y le pedimos a Dios que haga un cambio en nuestro corazón. Por eso David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te fallé, pero quiero cambiar, estoy arrepentido, me duele. Esa es la tristeza según Dios, ¿sí? Otro ejemplo es Pedro, quien después de negar a Jesús, se arrepintió y fue restaurado y Dios lo utilizó con mucho poder. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice el Evangelio según Mateo, lloró amargamente. Tristeza según Dios, tristeza que nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Que nos transforma, tristeza para bien, que hace cambios en nuestro corazón. Y tanto fue restaurado Pedro, que ya una vez resucitado, Jesús le hace un encargo, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿sí? En resumen, la Biblia nos enseña que la tristeza puede ser tanto un obstáculo o como una oportunidad para ser mejores. La tristeza del mundo puede ser destructiva, mientras que la tristeza según Dios es un camino hacia el perdón y la transformación. La clave está en buscar la dirección de Dios y permitir que su Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros. Dios puede utilizar tu tristeza para bien, transformando nuestra tristeza y nuestro dolor en esperanza y sanidad. ¿Cómo superar la tristeza? Y hasta en esto Jesús nos da el ejemplo. Motivos para estar tristes nos sobran, ¿sí? Les dije hace rato, basta comprender la televisión y darnos cuenta de cómo está nuestro mundo. Si Jeremías viviera en nuestro tiempo y prendiera la tele, volvía a llorar, ¿sí? Bueno, Jesús nos da un ejemplo de cómo podemos enfrentar nuestra tristeza. Y me gusta porque son 3 cosas así, bien pequeñas, pero bien interesantes, bien importantes. Dice, ¿cómo superar la tristeza? En base al ejemplo de Jesús y que encontramos en ese momento en que él estaba, yo creo que fue el episodio más triste de su vida. Él sabía lo que le esperaba, ¿sí? Y se fue a orar. Me imagino yo a un lugar muy bonito, a un huerto. La tradición judía dice que ese huerto de olivares muy probablemente era de José de Arimatea, que también era el dueño de la tumba donde lo sepultaron. Pero Jesús estaba triste. ¿Y qué hizo? Se apartó a un lugar rodeado de la naturaleza. Ese puede ser un tip para nosotros, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver el pasaje. Sentir tristeza es algo que nos pasa a todos. Jesús mismo sintió aflicción profunda en los momentos previos ¿a qué?
a su arresto, ya lo iban a arrestar. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que su muerte estaba cerca y que sería muy dolorosa hasta el final. Y es cierto, Jesús es totalmente Dios, pero también perfectamente hombre, y por eso estaba triste, como ustedes y yo muchas veces. Muchos estudiosos afirman que los síntomas que presentó en dichos momentos son los de un cuadro depresivo, porque hasta sudaba gotas de sangre. Jesús hizo acciones concretas para vencer la tristeza. Y vamos a ver que hizo 3, ahorita las vamos a comentar. Son prácticas que podemos aplicar a nuestra vida diaria y que nos ayudan a enfrentar la adversidad provocada por la tristeza. Número 1, una palabra bien chiquita, oro, oro. Y eso lo vemos, pero ¿saben qué? Voy a leer el pasaje, ¿sí? Es Mateo 26, del 36 al 39, ¿sí? Lo buscan en su Biblia y lo siguen, yo lo leo en voz alta. Ya me lo tenemos un receso, ¿sí? Bueno, entonces Jesús sabía lo que le esperaba. Estaba muy triste, ¿sí? ¿Y qué hizo? Vamos a ver. Dice Mateo 26, del 36 al 39. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, ese huerto de olivares, quiero imaginar muy bonito. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ese era su círculo íntimo, ¿sí? Pedro, Juan y Jacobo. Es cierto, tenía 12, pero tenía un círculo íntimo. Pedro, Juan y Jacobo. Los tomó a ellos 3. Y fíjense lo que dice. Este reflejo de la humanidad de Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Poquito? No, dice en gran manera. Entonces Jesús les dijo, habló Jesús. ¿Con quién? Con sus amigos, esos 3 amigos íntimos. ¿Y qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Alguna vez te has sentido así? Jesús te comprende porque Él se sintió así. Dice, quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este pasaje podemos ver que Jesús hizo 3 cosas prácticas. Más adelante vamos a ver otros consejos, pero ahorita enfoquémonos en lo práctico que hizo Jesús. Primero, oró. Cuando hay tristeza, a veces no hay ganas de hacer nada. Lo común es aislarse, llorar y lamentarse. Esta reacción es bastante natural, pero Jesús demostró que la oración es la mejor solución. Cuando estés triste, ora. Tomó 3 discípulos de su confianza y se apartó para orar y ser honestos sobre lo que estaba aconteciendo. Es cierto que Dios sabe todo lo que pasa, Él es omnisciente, incluso sabe lo que vamos a decir antes de que lo hablemos. Tal como hizo Jesús, es necesario que expresemos nuestras emociones en voz alta, en oración. Así como Él, debemos orar y confiar nuestras cargas a Dios. Pero Jesús también expresó sus sentimientos. ¿A quién? A sus amigos. Él habló. Él dijo cómo se sentía. Si bien Jesús se apartó de los demás para orar, hubo un punto en el cual se reunió con sus discípulos y les contó lo que ocurría. Les dijo cómo se sentía. Ah, pero a nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, así en automático, así como resorte. ¿Sí? Podemos andar por dentro tristes, abatidos, angustiados, preocupados, temerosos y no lo decimos. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, así en automático. Jesús habló, les dijo a sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte.
Abrió su corazón a las personas en quienes más confiaba, aunque tenía 12, 3 eran los de confianza. Ellos no entendieron sus palabras seguramente y por eso no supieron qué responderle. Jesús nos enseña que la tristeza no debe enfrentarse en la soledad porque te puede hacer daño. Nos muestra que es importante tener personas de apoyo. ¿Quiénes son tus personas de apoyo? Yo generalmente, cuando tengo alguna presión, alguna necesidad, me siento triste, un motivo de oración, yo recurro a alguien. Una de ellas era la hermana Conchita Guevara. No sé, yo sentía la confianza, bueno, no la conocen muchos de ustedes, la hermana ya está con el Señor. Y yo me acuerdo que le hablaba, ay hermana, ore por mí, por esto, cosas del trabajo que a veces a lo mejor ni entendía ella, pero yo le decía, yo me sentía apoyado, respaldado por ella. Sí, Jesús nos enseña que la tristeza no debe enfrentarse en soledad. Nos muestra que es importante tener personas de apoyo. Es vital que nuestro círculo cercano esté compuesto por gente madura, que tenga una relación personal con Dios, que nos respalde en oración. Ellos podrán alentarnos y compartir la paz que solo Cristo nos puede dar y experimentar esa paz a pesar de la tormenta o en medio de la tormenta. Y vemos como punto número 3, sí, Jesús estaba muy triste, muy angustiado, pero él sabía que él venía a una misión, por eso él pidió la voluntad del Padre, ¿sí? Que se haga como tú digas, no como yo, tu voluntad y no la mía. Nos hemos acostumbrado a soluciones rápidas, todo lo queremos rápido, ¿verdad, Noemí? Queremos que nos atiendan rápido, si que el semáforo cambia a verde, luego queremos pasar. Y por eso queremos que la tristeza se vaya lo más pronto posible y utilizamos distractores como mi amiga que se iba a comprar zapatos o blusa para salir de la depre. Nuestra mente está ocupada en esa idea de que olvidamos, pedir la voluntad de Dios. Quizás la voluntad de Dios que enfrentemos esa tristeza, que la pasemos, que aprendamos de esa situación. Jesús sabía que debía morir y su muerte sería violenta y muy dolorosa. Su oración refleja lo que sentía como ser humano, ¿sí? No intentó maquillar su sufrimiento. Pues me siento más o menos, le dijo a los discípulos, no, estoy triste hasta la muerte. No quiso parecer valiente y fingir que todo estaba bien, así cuando nosotros decimos, ¿cómo estás bien? Él fue honesto y pidió a Dios que lo salvara de esa situación, aun cuando su futuro era lo que ya sabía que le esperaba. Jesús añadió una frase de suma importancia, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando enfrentes la tristeza, ora, expresa tus sentimientos a ese grupo de apoyo, a tus amigos en Cristo, incondicionales, maduros, que te van a sostener, pero también, sobre todas las cosas, pide que se cumpla la voluntad de Dios. De igual manera, cuando la tristeza nos agobie, debemos pedir la voluntad de Dios siempre y que Él actúe de acuerdo a sus planes, porque siempre son mejores a lo que nosotros queremos. Es cierto que podemos estar cegados por el dolor, pero Él sabe que tras ese momento de tristeza, siempre en Cristo nos espera algo mejor. Son las 12 en punto, vamos a tomar unos 5 o 10 minutos para estirarnos, para ir al baño y vamos a terminar